Bienvenidos a este curso de fundamentos de Metasploit en su versión 2, presentado por la empresa Milesec. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. El sitio web de la empresa, como también la dirección de correo electrónico, la están visualizando en la presentación. Vamos a iniciar entonces esta segunda sesión, abarcando el tema sobre la definición del entorno. En la sesión anterior ya se están familiarizando y se han familiarizado con las evaluaciones de las vulnerabilidades, las pruebas de penetración y cómo Metasploit Framework está relacionado con estos procesos. Ahora vamos a empezar ya el aspecto práctico utilizando Metasploit, en primera instancia conociendo cómo ustedes lo pueden obtener, descargar, instalarse al caso en diferentes plataformas. También es posible utilizarlo en entornos particulares. Esta información ustedes la pueden encontrar de manera muy detallada en el sitio web de Metasploit Framework. Y adicionalmente empezaremos con lo siguiente. El utilizar Kali Linux sobre una máquina virtual es la manera más sencilla. Metasploit es una aplicación autónoma distribuida por Rapid7 y puede ser descargada individualmente e instalada en diferentes sistemas operativos. Voy a ingresar al sitio web de Metasploit Framework para ser puntuales primero el sitio web de Rapid7. Y como les mencionaba, puede ser descargada e instalada en diferentes sistemas operativos, Windows, Linux, y ustedes en primera instancia pueden descargarlo desde el sitio web. El sitio web de Metasploit tiene la posibilidad de descargar la versión open source y la versión comercial, la cual tiene 30 días de prueba, si estoy en lo correcto. Si quisiesen descargar la versión Metasploit Framework, ¿okay? Pueden realizarla desde este sitio web. Actualmente está ubicado, bueno, es el repositorio en GitHub. Y aquí tienen ustedes la manera de instalarlo, ya sea en Linux, en Mac o también en Windows. Si ustedes están utilizando Kali Linux, ya viene por defecto instalado y configurado en Kali Linux. Y en ese caso, deben considerar la lectura de esta página web por información expuesta en el sitio web de Kali Linux. Y para utilizar Metasploit Framework. Aquí se exponen algunas consideraciones útiles para esto. Ok, entonces tenemos tres maneras. Una es instalar Kali Linux, ya sea en Linux, en Windows, en Mac también. La otra manera es utilizándola dentro ya de una distribución como Kali Linux, y de hecho también está incluida en otras distribuciones, la cual sería la tercera manera, es decir, una distribución la cual no necesariamente está relacionada con pruebas de penetración y hacking ético. Ahora, el utilizar una máquina virtual es de hecho una de las maneras más sencillas de hacer o de utilizar el Metasploit Framework. En el sitio web de Kali Linux, ¿okay? Yo les sugiero en primera instancia utilizar una máquina virtual. Si están utilizando Kali Linux, bueno, esta información también les puede resultar muy útil. Para descargar Kali Linux, es decir, esta máquina virtual con la cual tiene una gran cantidad de herramientas orientadas a pruebas de penetración, hacking ético, evaluaciones de seguridad, auditoría de seguridad, una máquina virtual, en este caso Kali Linux, es una distribución orientada netamente a todos esos ámbitos, específica y únicamente orientada a esos ámbitos. Entonces, en la sección Download de Kali Linux, ¿okay? Descargar ya sea los instaladores, ¿okay? Para 64 bits o para
utilizarlo live o en vivo. Bueno, tienen varias maneras. Mi sugerencia para propósitos de ser lo más práctico posible es descargar ya las máquinas virtuales. Kali Linux es una distribución basada en el sistema operativo Ubuntu, razón por la cual ustedes pueden instalarlo como cualquier distribución Linux. Hay todo un procedimiento para hacer esto. Entonces, la manera más rápida, sencilla de utilizar Kali Linux y consecuentemente Metasploit Framework sería descargar una máquina virtual. Tienen para descargar VMware o VirtualBox. Por ejemplo, en este caso, la máquina virtual la cual estoy utilizando está sobre VirtualBox. Entonces simplemente van a la página donde están las máquinas virtuales, tienen imágenes para VMware, imágenes para VirtualBox y también imágenes para, un segundo, para Hyper-V también. Entonces les envío el enlace y ustedes pueden descargar aquella la cual les resulte más adecuada. ¿Okay? Ahí tienen todas las imágenes. Es decir, simplemente descargan el archivo, lo descomprimen en un directorio y luego lo aperturan con su software de virtualización. Sea VMware, VirtualBox, Hyper-V. Si ya tienen funcionando Kali Linux, como en este caso ya lo tengo yo, es un Kali Linux, ¿okay? Reitero, Metasploit Framework ya está instalado por defecto. Entonces, lo único lo cual debemos hacer es ingresar a una consola, iniciar el servicio Postgres, base de datos, la cual utiliza por defecto Kali Linux para gestionar toda la información, la cual utiliza Metasploit Framework para gestionar toda la información. Entonces, dentro de la información la cual iremos recopilando utilizando Metasploit Framework va a ser almacenada en una base de datos. Esa base de datos es Postgres. Entonces, para ingresar a la consola de Metasploit Framework, simplemente escribimos msf console. Entonces aquí tenemos, bueno, esto verifica precisamente está funcionando Metasploit Framework. Ok, entonces la idea es ustedes puedan en primera instancia utilizar o descargar, ok, Metasploit Framework, ya sea desde, por ejemplo, los repositorios de aquí, o directamente ya descargan una distribución, como Kali Linux, hay otras distribuciones para pruebas de penetración y hacking ético, y ya tienen todo un entorno para utilizar simplemente Metasploit Framework y concentrarse netamente en ello. No están invirtiendo más tiempo configurando la herramienta, descargándola, instalándola, sino ya tienen todo completamente configurado, listo para ser, reitero, utilizado. El procedimiento para instalar Metasploit Framework en Windows es muy sencillo, descargan el archivo binario y lo ejecutan, como casi todos los programas en Windows. Simplemente es siguiente, siguiente y luego ejecutan la consola. Todo este proceso está bastante bien detallado en el sitio web el cual les he indicado. Por ejemplo, para el caso de Linux, les da exactamente los comandos a utilizar. Por ejemplo, aquí está el comando exacto el cual deben de escribir en la consola o simplemente copian y pegan y automáticamente se procede con la instalación. Hay algunas consideraciones adicionales en caso ustedes lo crean pertinente. Y para el caso de Windows también sucede lo mismo. Aquí les explica detalladamente, descarguen tal archivo y luego, bueno, dice, los antivirus podrían etiquetar este software como algo malicioso y bueno, otras consideraciones adicionales. Es muy, muy sencillo. Eso sí, una consideración, si están utilizando un sistema de 64 bits, descarguen las versiones para 64 bits. ¿Okay? Ahora, si están utilizando un sistema o es una máquina virtual de 32 bits, no descarguen las 64 porque simplemente no funcionan. Ok. Viceversa, sí. Es 32 bits dentro de 64 bits, sí funciona. Ok. Hecho eso, debemos recordar lo siguiente. Voy a abrir
otra terminal. La base de datos Postgres se ejecuta en estos puertos, ¿ok? Se abren estos puertos. Entonces deben de considerar, ay, perdón, sí, TCP6, TCP6, por aquí debería haber 53543. Ok, está bien. Sí, la base de datos Postgres se ejecuta en estos puertos, ¿ok? Postgres, Postgres, Postgres. ¿Ok? Esto confirma precisamente está funcionando la base de datos y simplemente ustedes proceden a ejecutar la herramienta en modo consola MSF Console. Ya tienen todo el framework en funcionamiento. Okay. Ahora, si ya tenemos nosotros Metasploit Framework en funcionamiento, ¿okay? Necesitamos también máquinas las cuales podamos explotar. Es decir, un entorno, un entorno para ustedes creen su propio laboratorio de pruebas. De hecho, Metasploit es un poderoso framework para pruebas de penetración. No se debe de utilizar de una manera no controlada. Puede causar mucho daño en los sistemas los cuales se están evaluando. Entonces, para los propósitos de aprendizaje y práctica con Metasploit Framework, obviamente, o bueno, no tan obvio, pero no se debe de realizar las prácticas contra sistemas reales, me refiero hacia en su empresa o si ustedes tienen tal vez una máquina realizando en producción o un servidor donde hay alta carga de transacciones, servidores críticos, no se debe de realizar esto, o sea, no se debe practicar ni hacer pruebas en sus entornos. Bueno, sino en máquinas especialmente preparadas para este propósito. Adicionalmente, no, bueno, no es que no puedan, no deben realizar estas evaluaciones o ejecutar estas acciones contra sistemas para los cuales no tienen la autorización. Entonces, es importante crear un entorno el cual haya sido creado de manera deliberada para ser vulnerable. Entonces, hay un conjunto de máquinas, de hecho hay muchísimas otras máquinas, las cuales tienen por nombre Metasploitable. Hay un sitio web, y esto mejor les muestro así, el cual tiene por nombre Palo. Este sitio web de nombre Valha, esencialmente es un sitio el cual proporciona materiales para cualquier interesado pueda realizar prácticas en ámbitos de la seguridad digital, administración de las redes, software de cómputo. Entonces, proporciona una gran cantidad de recursos, puntualmente proporciona máquinas virtuales, intencionalmente vulnerables, con malas configuraciones, desactualizadas. Pero esto no solamente es para temas de hacking ético o evaluaciones, sino puede ser aplicado a ingeniería inversa, análisis de malware, eh, forense, ¿okay? Son máquinas las cuales ustedes pueden considerar utilizar. Existen aquí, ¿okay? Ustedes pueden realizar búsquedas precisamente de estas máquinas. Les mencionaba estas tres máquinas, las cuales tienen por nombre Metasploitable. Bueno, son tal vez de las más utilizadas o de las más, sí, de las más utilizadas en lo referente al hecho de fueron tal vez una de las primeras máquinas o conjunto de máquinas las cuales se utilizaron para este propósito. Desde Metasploitable, bueno, Metasploitable 1, según esto, data del 2010 aproximadamente, ¿ok? Hasta Metasploitable 2, el cual data del 2012. Del 2012 ya no se expuso, se publicó ninguna otra máquina, eh, pero en el 2016, creo, voy a revisar. Aproximadamente, a ver, esto es, aquí voy a decir la fecha,
3 años, 4 años, estamos hablando tal vez del 2016, correcto, se publicó una máquina virtual de nombre Metasploitable 3 o Metasploitable 3. La diferencia con estas versiones de Metasploitable, okay, la 1 y la 2, esencialmente son la versión de las máquinas virtuales Metasploitable 1 y Metasploitable 2 están basadas netamente en Linux. Okay. Puntualmente es un sistema operativo Ubuntu. Reitero, estas son máquinas vulnerables con malas configuraciones, versiones desactualizadas de software, eh, conteniendo muchísimas malas prácticas de seguridad, vulnerabilidades, una gran cantidad de fallos de vulnerabilidades. Y adicionalmente, estas dos máquinas, ustedes simplemente las descargan y nuevamente lo aperturan con su software de virtualización. VirtualBox, VMware se puede convertir también a otro software. Pero la versión de Metasploitable 3 no es una máquina la cual, o bueno, no es una máquina virtual la cual ustedes simplemente descargan. Tienen que crear la máquina virtual. Y aquí también se les indica cómo hacer eso. ¿Okay? Tienen dos maneras de construir la máquina virtual. Una es las imágenes previamente construidas, las cuales descargan de este sitio. Aquí está detalladísimo, ya les envié el enlace. Descargan esta imagen previamente construida y luego les indican los comandos para crear esa máquina virtual. Una vez creada la máquina virtual, o lo pueden aperturar directamente con VirtualBox. Por defecto está en VirtualBox, pero también pueden crear las máquinas y utilizarlas con otro software, VMware, por ejemplo. Tanto si ustedes quieren crear la máquina virtual en Linux o en Windows, hay para los dos escenarios. Aquí bueno, esa es una, ¿ok? Descargar la imagen previamente construida, descargan el archivo y luego proceden a ejecutar estos comandos. Y la segunda manera es construir Metasploitable 3 desde cero. Y para eso necesitan instalar cierto software, ¿correcto? Y luego realizar la configuración. Ahora bien, a diferencia de Metasploitable 2 y Metasploitable 1, en el caso de Metasploitable 3 tienen dos versiones, es decir, pueden crear dos máquinas virtuales, una basada en Windows 2008, Windows Server 2008, y la otra basada en Ubuntu 14.04. Ambas máquinas van a ser construidas, creadas con vulnerabilidades, con malas configuraciones, con una gran cantidad de vulnerabilidades. Tienen también allí la posibilidad de encontrar, como se les denomina, se me fue el nombre, una especie de flags o de banderas. Ahí precisamente la inclusión de este tipo vamos a decirlo como de trofeos, ¿ok? Y aquí también está todo el proceso para construirlo. Es más, tienen hasta los videos donde les explica todo detalladamente. Y es muy sencillo, en verdad, de realizarlo. Simplemente seguir la guía, ¿ok? La guía deben seguirla y luego lo pueden utilizar sin ningún tipo de inconveniente. En este caso, por ejemplo, yo he seguido la manera en la cual se construye desde cero y solamente la de Windows Server 2008, pero en realidad con las imágenes también pueden hacer las descargas de las imágenes previamente construidas. Esta sería la manera más fácil. ¿Okay? Descargar las imágenes previamente construidas y ejecutar estos comandos. La segunda manera, construyendo, sí demanda más tiempo, demanda más configuración, pero reitero, esencialmente en ambos escenarios el resultado va a ser idéntico. Y también ustedes tienen la opción de descargar sus propias máquinas virtuales. Por ejemplo, aquí en la página a la cual les he enviado hay muchísimas máquinas virtuales. Entiendo, hay dos o tres máquinas basadas en Windows. Bueno, creo que hay muchísimas más ahora. A ver, esta me dice... hay 17 máquinas, pero no creo que todas sean Windows. Tal vez tengan el texto de Windows, pero no significa que sean Windows. A ver. Por ejemplo, sí. Esta máquina de acá sí está basada en Windows. Esta de aquí también está basada en Windows. Okay. La de acá, por ejemplo. Creo que había dos
o 3 máquinas basadas en Windows, no más. ¿Ok? Porque como comprenderán, hay versiones, bueno, Windows es un sistema operativo propietario, pero también, tal vez ustedes tengan algún CD antiguo de Windows XP, de Windows Server 2003, un Windows Vista, un Windows 7, esas versiones ya en la actualidad no tienen soporte Windows. Pero en el sitio web de Microsoft, y esto también, Microsoft, ¿cómo se llama? Software Center. Software Center, creo que sí. Vamos a verificar sea este. No, este no es. No, ya me acordé. Es Evaluation Center. En este sitio de Microsoft, ¿ok? Bueno, yo les muestro el tema de Microsoft. Bueno, porque la mayoría de distribuciones Linux, si ustedes quieren instalar una máquina virtual en Linux, ¿ok? La mayoría de distribuciones son de libre, son open source, son de libre disponibilidad. Ustedes pueden simplemente ir al sitio web y descargarlo, no hay ningún tipo de restricción. Entonces, pueden utilizar, descargarlo, manipular, hacer cualquier cosa. Pero en el caso de software propietario, como lo es Microsoft, no es así. Entonces, ustedes pueden ingresar a este sitio, el cual ya les envié, el Evaluation Center, y tienen diferentes productos los cuales pueden descargar. Ustedes, en primera instancia, podrían empezar por las versiones de Windows Server o Windows. ¿Okay? Muchas veces es interesante empezar por las versiones de Windows Server. Y aquí tienen la posibilidad de descargar, ejemplo, las versiones más actuales de la versión de Windows Server. Y hasta tienen la posibilidad de descargar Windows Server 2012. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tienen la posibilidad de descargar por 180 días un Windows Server 2012. Noten, ya no existe, o bueno, ya no está aquí listado Windows Server 2008. A partir de 2012 en adelante, 2016, 2019, ustedes tienen la posibilidad de descargar. Por 180 días tienen total permiso y autorización de utilizar este software. ¿Sí? Entonces, esta es una manera de poder utilizar entornos de sistemas operativos reales, los cuales van a ser muy útiles para su aprendizaje. Pueden instalar software, pueden habilitar servicios, por ejemplo, pueden habilitar un servidor HTTP, un servidor web, un servidor de archivos, un servidor de base de datos, pues por 180 días pueden realizar cualquier tipo de configuraciones, manipulaciones y demás. Entonces, esta es una buena manera de practicar con estos entornos muy realistas. Ya todo dependerá de ustedes cómo lo configuren. Y bueno, en este caso ustedes pueden utilizarlo con VMware, con Hyper-V, con VirtualBox, ¿ok? Simplemente ustedes descargan las imágenes y simplemente proceden a utilizar. Y así como existe, bueno, aquí solamente les he mostrado la versión server, pero pueden instalar las versiones de Windows, ¿ok? Creo que está Windows 8 en adelante. Windows 8.1 en adelante. A ver. No, solamente está la versión de evaluación de Windows 10. ¿Ok? Pero la Enterprise. Ya no está ni Windows 8 10. ¿Ok? La versión más reciente. Y así como existe la posibilidad de utilizar Windows, bueno, software propietario como Windows, también pueden utilizar o instalar software desactualizado. O, por ejemplo, existen sitios como como Old Apps. Creo que no está cargando muy bien.
ejemplo, hay sitios como este, de nombre Old Version, ¿ok? Donde ustedes pueden descargar versiones muy antiguas o relativamente antiguas, dependiendo de la perspectiva, de diversos tipos de software, para Windows, para Mac, para Linux. Por ejemplo, si ustedes han descargado Windows Server 2012 y quieren instalarle software desactualizado para realizar sus prácticas, pueden hacerlo. Por ejemplo, tal vez quieren descargar una versión de Firefox. No sé si por aquí está. Ya está, por ejemplo. Ingresan a Firefox y quieren instalar la versión del año, veamos, del año, a ver si lo puedo ordenar, febrero 2012. La de febrero del, esta es Firefox 43, la versión de Mozilla Firefox 11, ¿por qué sale 11? A ver, acá está. Por ejemplo, la versión de Mozilla Firefox, esta es del 2016. A ver, por ejemplo, si es un Windows Server 2012, okay, el cual ustedes están utilizando, podría optar por las versiones de Mozilla Firefox de ese año, okay, o de ese rango de año. Okay, tal vez la versión 18. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener acceso a software eh, desactualizado para practicar. Es decir, mucho de ese software desactualizado tiene vulnerabilidades, tiene fallas, tiene malas configuraciones. Entonces, ustedes pueden descargar no solamente es a nivel de sistema operativo, sino a nivel también de las aplicaciones del software en ejecución. Entonces, hay muchas alternativas para este propósito. También hay máquinas virtuales, hay sitios donde se recopilan máquinas virtuales, pero siempre cuando descarguen desde diversas fuentes, siempre revisen antes los comentarios, las referencias de sus sitios y bueno, simplemente utilicen software de virtualización o que no lo ejecuten en sus sistemas reales porque tal vez por ahí podrían contener algún tipo de software malicioso. Y traten también de no descargar sistemas operativos o software desde tal vez esos sitios donde se publican torrents o esos sitios donde se publican cracks, porque la mayoría de ellos tiene algún tipo de malware dentro de los mismos. Y bueno, estamos hablando de algo tal vez simplemente tan, este, tan ligero, podría ser su sistema se ejecute algo para tal vez hacer minería o utilizar sus recursos, pero también podría ser algo tan grave como que somos ser infectados por un ransomware. Entonces, siempre con mucho cuidado el descargar desde fuentes nada fiables. Ok, entonces, adicionalmente y mi sugerencia es tener como mínimo una máquina Windows, una máquina Linux, máquinas virtuales aparte de Kali Linux, ¿ok? Para realizar sus prácticas. Hay todo un tema de la configuración también, dependiendo si estamos utilizando VirtualBox, si estamos utilizando VMware, ustedes pueden configurar una red local. La idea es también no utilicen máquinas virtuales vulnerables de cara a cualquiera. Por ejemplo, si ustedes están en un entorno de su hogar, de su oficina, como comprenderán, en el caso de ser una oficina de una empresa, se instala software vulnerable, utilizan en su máquina software vulnerable, ese software vulnerable podría ser utilizado para comprometer su sistema y potencialmente toda la red. Entonces, traten de hacer esto en un entorno en el cual se tenga interacción con sistemas sensibles. Si están en el caso de su hogar, pueden instalar las máquinas virtuales vulnerables, pero recuerden también de que esas máquinas virtuales, si por alguna razón ustedes lo comparten como las máquinas reales, podría también afectar su red. Entonces, hay varias configuraciones en el caso de los ajustes para VirtualBox. Les voy a precisar, por ejemplo, puntualmente para VirtualBox, Network Settings. Okay. Aquí, por ejemplo, para el caso de VirtualBox, hay diferentes ajustes los cuales se pueden realizar. Hay diferentes modos de configurar la red. Entonces, ustedes, esencialmente la idea sería en una red local. ¿Por qué? Porque ustedes pueden configurar sus máquinas virtuales como si fuesen máquinas reales y tengan salida directa a Internet.
O también, esa es una opción, la cual es de alto riesgo. ¿Ok? Si ustedes tienen una máquina real, ¿ok? O para ser exactos, si una máquina virtual vulnerable tiene acceso a Internet, ¿ok? Eso incrementa las posibilidades, o bueno, incrementa el riesgo de alguna acción contra las mismas. Bueno, hay un riesgo inherentemente cuando una máquina tiene acceso directo a Internet. ¿Ok? Pero la sugerencia sería hacer utilizando una red interna, ¿ok? O crear una red local. Es decir, ustedes dentro de, por ejemplo, en una conexión hogareña tienen una red local, direcciones IP tal vez del rango 192.168.1.0. Pero si ustedes crean una red en modo host only, para el caso de VirtualBox, van a crear una subred, la cual únicamente se va a comunicar entre ellos. No hay ningún tipo de interacción con otras redes o salida hacia otras redes de manera explícita. ¿Ok? Va a estar aislado. No van a poder salir hacia Internet ni comunicarse con otras máquinas, las cuales no tengan autorización para hacerlo. Y también se pueden realizar configuraciones muy específicas. Así como existe estas configuraciones para VirtualBox, también existe para VMware. Ustedes pueden seleccionar la mejor opción. Mi sugerencia es utilicen todas las máquinas en modo host only. ¿Ok? Y bueno, para el caso del presente curso, por ejemplo, yo los tengo en modo bridge. ¿Ok? Máquinas las cuales tienen salida a internet, por algunos ejemplos. Podría considerar utilizar ello. Pero bueno, para empezar y para ustedes empiecen con un entorno seguro, siempre sugiero hacerlo con host only en primera instancia. Y luego ya, cuando ustedes controlen y tengan el conocimiento suficiente para evitar o minimizar el riesgo de alguna acción la cual les puede afectar a su red o sus máquinas, pueden utilizar Bridge luego. Ok, aparte de ello, recuerden, Metasploit Framework tiene bastante documentación. Mi sugerencia es precisamente revisen la documentación de Metasploit. No es Metasploit. Metasploit Framework tiene un wiki, el cual les recomiendo leer. Aquí hay bastante documentación puntualmente sobre Metasploit Framework. Hay mucha documentación. Y en el sitio web de Rapid7, donde está no solamente Metasploit Framework, sino Metasploit Pro, ¿ok? Tienen documentación la cual puede ser útil, y de hecho es muy útil para ambas versiones. Pero deben de considerar esta documentación, la cual está aquí, en algunos casos es puntualmente y netamente orientada a Metasploit Framework, pero la versión Pro, ¿ok? Pero ello no quita esta información sea bastante útil. Yo les sugiero empezar por la documentación del wiki de Metasploit Framework y luego revisar esta documentación de Metasploit ubicada en el sitio web de Rapid7 sobre Metasploit. Reitero, porque aquí también está la documentación de Metasploit, pero las versiones de pago, la versión Pro. Ok, bien. Entonces, ¿qué más deseaba mencionarles? Entonces tenemos la posibilidad de definir este entorno. Mi sugerencia es descarguen esas máquinas virtuales, las cuales he indicado, configúrenlas para ustedes puedan realizar sus prácticas y las demostraciones. Entonces, en esta sesión han conocido cómo rápidamente podemos iniciar con la ejecución de Metasploit Framework. Ya les mencioné cómo se puede descargar y proceder con la instalación en diferentes plataformas. Entonces, con esto ya ustedes pueden tener un conocimiento de cómo ya tener la herramienta funcionando y cómo configurar otras máquinas virtuales o un entorno para realizar sus prácticas. Entonces, en la siguiente sesión vamos a abarcar ya la estructura de Metasploit Framework y también hacer algunos ajustes pertinentes. Finalizamos entonces esta segunda sesión. Recuerden, pueden realizarme sus consultas al correo capacitación@milesec.com. Yo con todo grado les voy a responder. Una sugerencia sí es, traten de ser lo más detallados posibles en las consultas para yo poder responderles adecuadamente.
y ustedes puedan encontrar la respuesta a su consulta. Bien, finalizamos esta sesión y el video ya estará disponible en el sitio web también, en el aula virtual. Gracias por tu atención. Buen día.